Ok, entonces, hasta el momento, ustedes, hoy estamos viernes, hemos comenzado clase miércoles, ¿de acuerdo? Ustedes ya deben tener 3 temas aprendidos. El primer tema que vimos que está en la plataforma, que son estados financieros, les di sus resúmenes respectivos. El segundo tema, que fue el tema de ayer, que no tuvimos clases en vivo, pero subí la grabación que era asientos contables. Les pasé por el grupo de WhatsApp el material y los ejercicios que tenían que hacer en esa clase. Y les dije que vean la tercera clase que está en la plataforma, les mandé fotitos sobre el tema de ratios financieros. Son 3 temas que por ahora yo asumo que ustedes ya lo han visto. Entonces vamos a entrar al cuarto tema importante, que son ajustes. Obviamente, para que tú puedas entender el tema de ajustes, has tenido que ver la clase de ayer, que son asientos de operación. Porque si tú no sabes hacer asientos de operación o no te acuerdas cómo se hacen los asientos de operación, entonces no vas a saber ajustes, porque ajustes son asientos. Entonces, yo asumo que todos ustedes han visto la clase de ayer, que fue asientos de operación. Entonces, como ustedes ya vieron la clase de asientos de operación y se dieron cuenta de que son los asientos que ustedes han aprendido en fundamentos de contabilidad, ¿no? Asientos donde sube el activo, donde suben los gastos, donde suben los pasivos, patrimonios, ingresos, etc. Una vez que ustedes tienen ya esa idea de los asientos contables, que son sumamente importantes para la primera PC, ahora vamos a ver el tema de ajustes. ¿Qué son ajustes? Básicamente los ajustes no son otra cosa que asientos contables, pero son asientos especiales. ¿Qué quiere decir que son asientos especiales? Los asientos de ajuste o el tema de ajuste son asientos, pero son asientos básicamente cuando el contador se olvidó de registrar una transacción. Si el contador se olvidó de registrar una transacción, tú lo tienes que hacer. Y a eso se le llama asiento de ajuste. Ese es un primer caso, cuando el contador se olvidó de registrar ciertas transacciones. Luego, otro caso es cuando el contador registró la transacción, registró el asiento, pero mal. Si el contador hizo un asiento, pero el asiento está mal, entonces tú lo tienes que corregir. Y esa corrección se le llama asiento de ajuste. O sea, en otras palabras, los asientos de ajuste son asientos. Solamente que se llaman asientos de ajuste porque estamos arreglando algo que el contador hizo mal. Si el contador hizo un asiento mal y lo tienes que arreglar, a eso se le llama asiento de ajuste. Si el contador se olvidó de registrar una transacción y tú lo tienes que hacer, a eso se le llama asiento de ajuste. O sea, en teoría, el asiento de ajuste son los asientos contables. Ahora, obviamente, existen asientos comunes que son denominados asientos de ajuste. Yo te voy a explicar en este resumen que les he pasado por el grupo de WhatsApp, les voy a explicar los asientos de ajuste más comunes. Ojo, no quiero decir que son todos los asientos de ajuste, solo te voy a explicar lo más común, es decir, lo que más te preguntan en un examen y lo que sí o sí tienes que saber. Por ejemplo, el primer ajuste más común que no te expliqué en la clase de ayer, que fue asientos de operación, por ejemplo, es el asiento del costo de venta. ¿Qué es lo que tienes que saber acerca de este asiento? Vamos a ver toda la teoría acerca del asiento del costo de venta. Primero, si a ti te piden hacer un asiento del costo de venta, esta es la estructura, tal cual tu resumen. Puedes ver tú en pantalla que en el debe siempre va a ir el costo de venta y la devolución y rebaja sobre compra. Siempre va a ir ahí las dos cuentas en el debe, y en el haber siempre va a ir las compras, los fletes y seguros sobre compra y los otros gastos sobre compra. La única cuenta que se mueve en un asiento del costo de venta es la mercadería. Como ustedes pueden ver en el gráfico, la mercadería puede estar en el debe o en el haber.
¿De qué depende? Depende netamente de tu transacción. O sea, este es el asiento típico de un asiento del costo de venta si es que te pide. Las dos primeras cuentas, que es el costo de venta y la devolución y rebaja sobre compras, siempre va en el debe, y las compras, los fletes y los otros gastos sobre compra siempre van en el haber. La única cuenta que se puede mover es la mercadería. Esa es la estructura del asiento del costo de venta que tienes que aprender. Ahora, como dice en tu resumen, todos los datos del asiento del costo de venta lo hallarás en el problema, excepto el costo de venta y la mercadería. ¿Qué quiere decir? Que todos los datos para llenar este asiento, el problema te lo va a dar. Pero hay dos datos que tú debes de calcular. ¿Cuáles son esos? El costo de venta, que está pintado de turquesa, y la mercadería. Estas dos transacciones tú lo vas a tener que calcular. Ahora la pregunta es, ¿cómo se calcula? Primero te voy a explicar cómo se calcula el costo de venta. En nuestra primera clase que nosotros tuvimos, yo les expliqué que el costo de venta tiene una fórmula. Es la fórmula que ustedes ya saben. El costo de venta va a ser igual a el inventario inicial de mercadería más todas las compras netas de tu problema menos el inventario final de mercadería. Así se calcula el costo de venta. Pero estas fórmulas tienen subfórmulas. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hallar el inventario inicial de mercadería? Según tu resumen, el inventario inicial de mercadería se halla de dos maneras. La primera y la más fácil es dato del ejercicio, o sea, que sea un dato del problema. O la segunda forma es que lo tienes que hallar mediante un balance de comprobación. Si tú tienes un balance de comprobación en tu examen y tienes que hallar el inventario inicial de mercadería, lo puedes hacer usando el balance. O sea, en teoría hay dos formas de calcular el inventario inicial de mercadería para el cálculo del costo de venta. La primera, que sea dato, y la segunda, que lo halles mediante un balance de comprobación. Ahora la pregunta que surge aquí es, no sé si todos ustedes se acuerden qué es un balance de comprobación, y para eso vamos a ir un rato al Excel. Como ustedes pueden ver, esto es un balance de comprobación. Me imagino que ya se están acordando, les enseñaron en fundamentos. Un balance de comprobación está constituido por un balance de sumas y un balance de saldos. ¿Ok? Y les van a poner cuentas. O sea, si ustedes tienen cuentas y tienes balance de sumas y balance de saldos, esto es un balance de comprobación. O sea, si tú en un ejercicio tienes un balance de comprobación, puedes hallar de manera directa el inventario inicial de mercadería. Ahora, ¿cómo se halla el inventario inicial de mercadería? Y todo está en tu fórmula. Para que tú puedas hallar, como dice aquí en tu resumen, para que tú puedas hallar el inventario inicial de mercadería, si es que te dan un balance de comprobación, como te acabo de explicar, un balance de comprobación tiene estas dos columnas que ves en tu Excel. Tiene balance de sumas y balance de saldos. Ahora, ¿cómo de un balance de comprobación como este ejemplo que te estoy proyectando, cómo puedes hallar el inventario inicial de mercadería mediante fórmulas? Va a depender qué columna estés usando. Si usas el balance de sumas, vas a usar una fórmula, y si usas el balance de saldo, vas a usar otra fórmula. Las fórmulas dependen de ti, depende de qué balance estés usando, si balance de sumas o balance de saldos. Por ejemplo, si tú quieres hallar el inventario inicial de mercadería usando el balance de sumas, tienes que aplicar esta fórmula de aquí. El inventario inicial de mercadería va a ser igual a el debe del balance de sumas de la cuenta mercadería menos el haber del balance de sumas de la cuenta ingreso por donación de mercadería. Así lo vas a hallar, usando los datos del balance de sumas con esta fórmula. Caso contrario, si tú no quieres usar el balance de sumas y quieres usar el balance de saldos, usas esta fórmula de aquí.
para hallar el inventario inicial de mercadería usando el balance de saldos es el saldo final de la mercadería del balance de saldos más la pérdida de mercadería más el robo de mercadería más los gastos por donación de mercadería menos el ingreso por donación de mercadería. O sea, cualquiera de estas dos fórmulas que te acabo de explicar, sea la fórmula usando el balance de saldos o sea la fórmula usando el balance de sumas, cualquiera te va a dar el inventario inicial de mercadería. Vamos a hacer un ejemplo para que lo puedan entender. Vamos a usar primero la fórmula del balance de sumas. Voy a ir al Excel que les he pasado, que aquí voy a hacer mis ejercicios, y miren ustedes, les he colocado un balance de comprobación, ¿de acuerdo? Les he colocado un balance de comprobación. Ahí está tu balance de comprobación y tienes las dos columnas, balance de sumas y balance de saldos, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta que te voy a hacer es la siguiente. La pregunta que yo te voy a hacer es, en este ejercicio, en este pequeño ejercicio que es la primera pestañita, te estoy pidiendo que calcules los inventarios iniciales de mercadería. Eso es lo que te pido calcular, inventario inicial de mercadería. Y para que tú puedas calcular el inventario inicial de mercadería, si tú tienes el resumen a la mano, en tu celular, en tu computadora, te vas a dar cuenta que para hallar el inventario inicial de mercadería usando el balance de comprobación hay dos fórmulas. O usas la fórmula del balance de sumas o usas la fórmula del balance de saldos. Tú decides. Yo voy a usar para este ejercicio las dos fórmulas. Voy a comenzar hallando el inventario inicial de mercadería, ¿de acuerdo? Pero usando el balance de sumas. Y voy a ir a mi fórmula que aquí lo pegué. Si yo quiero hallar el inventario inicial de mercadería usando el balance de sumas, tienes que aplicar esta fórmula de acá, que es debe del balance de sumas de la cuenta mercadería, que es 2000, menos el haber del balance de sumas de la cuenta ingreso por donación, que es 1000. Restas y ahí te sale el inventario inicial de mercadería. ¿Qué quiere decir? Que tu inventario inicial de mercadería usando el balance de sumas es 1000 soles. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ok, ahora voy a usar y voy a volver a calcular el inventario inicial de mercadería, pero ahora usando el balance de saldos. Y para eso tienes que ir a la fórmula de aquí abajito. Voy a usar la fórmula del balance de saldos. Listo, para hallar el inventario inicial de mercadería usando el balance de saldos tienes que aplicar esta fórmula de acá, que sería saldo final de la mercadería del balance de saldos, que es 1500, más pérdida de mercadería, busca, ¿tienes pérdida de mercadería? No. Más robo de mercadería, tampoco hay. Más gasto por donación de mercadería, si hay, lo tienes que sacar del balance de saldos, menos ingreso por donación de mercadería, que también lo tenemos, que lo debes de sacar del balance de saldos. Y te sale lo mismo. O sea, moraleja, ya sea que tú uses la fórmula del balance de sumas o el balance de saldos, el inventario inicial siempre va a ser el mismo. Por eso les decía en un principio que ustedes pueden usar la fórmula que ustedes quieran. Pueden usar la fórmula del balance de saldos si te dan datos del balance de saldos, o puedes usar la fórmula del balance de sumas. Tú decides. La cuestión es que tú sepas las dos fórmulas, porque ambas te va a salir el mismo número. Y así es como hallas el inventario inicial de mercadería de la fórmula del costo de venta, siempre y cuando te dan un balance de comprobación. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo se calcula el inventario inicial de mercadería? Ok, continúo. Una vez que tú ya sabes cómo calcular el inventario inicial de mercadería, seguimos con la fórmula. Ya tengo el inventario inicial de mercadería, ahora tienes que hallar las compras netas.
¿Cómo se calculan las compras netas? Las compras netas, ustedes ya saben, tiene una fórmula. Las compras netas va a ser igual a compras brutas, esa es la fórmula, más fletes y seguros sobre compra, más otros gastos sobre compra, menos devoluciones y rebajas sobre compra. Esa es la fórmula. Y acá les he puesto un recordar que dice, los datos que conforman las compras netas lo debes de sacar del balance de saldos, o sea, estos datos para que puedas calcular las compras netas lo tienes que sacar del balance de saldos y sumar o restarle lo que hayas colocado en tus asientos de ajuste. No te olvides de eso, que para hallar las compras netas y para hallar todos sus componentes tienes que sacarlo del balance de saldos y de ahí lo sumas o lo restas dependiendo lo que hayas colocado en tus asientos de ajuste. Si es que tienes asientos de ajuste, lo sumas o lo restas dependiendo. Si es que no tienes, no haces nada. Y finalmente tienes que hallar el inventario final de mercadería, que también tiene su fórmula. El inventario final de mercadería que está de negrito es igual al inventario final de mercadería que está de rojito. Lo puse de rojo porque esto que está de rojo es dato. Siempre va a ser dato del problema. Y a eso le tienes que sumar todas las pérdidas de mercadería que hay en tu problema. Le tienes que sumar todos los robos de mercadería, le tienes que sumar todas las donaciones entregadas de mercadería y le tienes que restar todas las donaciones recibidas de mercadería. Y también, ¿qué es lo que tienes que recordar? Lo siguiente. Tienes que recordar que los datos que conforman el inventario final de mercadería lo debes de sacar del balance de saldos también y sumarle o restarle lo que hayas colocado en tus asientos de ajuste, excepto el inventario final que está de color rojo, porque eso siempre es dato. O sea, este inventario final de acá que ustedes ven de color rojo siempre va a ser dato. Y de ahí todo lo demás sí hay que sacarlo del balance de saldo siempre y sumarle o restarle ajustes que tengas. Si es que no tienes, no haces nada. Y eso es básicamente cómo se halla el costo de venta de tu asiento, que sería lo que está pintado de turquesa. Una vez que ya calculaste el costo de venta, finalmente tienes que calcular la mercadería. Y la mercadería básicamente se calcula por cuadre del asiento. Tú debes de recordar que todo asiento te debe de cuadrar. Entonces, la mercadería, para que tú lo cuadres, tienes que ver dónde suma el menor. Donde sume el menor, ahí va a estar la mercadería para que te cuadre el asiento contable. O sea, en teoría, la mercadería simplemente se coloca donde sume el menor. Y ahí vas a colocar la mercadería. No hay fórmula para hallar la mercadería. Y así es cómo se desarrolla un asiento de costo de venta. Y todo lo que te acabo de explicar es lo que necesitas saber para este primer asiento de ajuste. Hasta aquí, ¿alguna pregunta teórica? Porque ahorita voy a pasar con un ejercicio. ¿Dudas? Si tienes alguna pregunta, activa tu audio o me lo haces por el chat. ¿No? Ok, ahora yo les voy a pedir por favor que este resumen lo tengan abierto. ¿Por qué? Para que se den cuenta cómo aplico todo lo que te acabo de explicar, cómo lo voy a aplicar en un ejercicio. Entonces, una vez que ya te expliqué todo lo que necesitas recordar, porque ustedes ya saben, solo les falta recordar, todo lo que necesitas recordar del costo de venta, vamos a pasar a un ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio que también está en tu Excel, pero vamos a la siguiente pestaña que dice ejercicio 2, costo de venta. Esto es un ejercicio que lo saqué de un examen pasado, así que lo vamos a desarrollar. Dice, te dan un balance, ¿de acuerdo? Te dan un balance y el balance tiene fecha al 31 de diciembre del 2019 y aquí está el balance. Pero si ustedes se dan cuenta, este balance solamente tiene balance de saldos, no hay balance de sumas, ¿ok? Solo hay balance de saldos. Y te dan este punto, te dice, el inventario final al 31 de diciembre del 2019 de la mercadería asciende a 2.980.000 y te piden registrar el asiento del costo de venta. Eso es todo lo que te dan.
Ok, entonces ustedes recuerdan la teoría de hoy y dicen, ok, yo tengo un resumen donde Gina me explicó cómo era el asiento del costo de venta, así que lo voy a aplicar. Voy a hacer mi asiento número 1, debe y haber. Ahorita le voy a colocar un poquito de zoom. Listo. Y lo primero que tienes que hacer cuando te pidan el asiento del costo de venta, tienes que esquematizar el asiento. ¿Cómo es el asiento? Mira tu resumen. El asiento es así. En el debe va a ir costo de venta y debajo devoluciones y rebaja sobre compra. Dejas un espacio para la mercadería porque es la única cuenta movible y debajo colocas compras, fletes y seguros sobre compra y debajo otros gastos sobre compra. Listo. Ahí está el asiento esquematizado del costo de venta. No hay otro, es el único que existe. Una vez que ya tienes el asiento, comienzas a calcular los datos. Primero, los datos, vas a calcular las cuentas que son datos de manera directa. Por ejemplo, las devoluciones. Las devoluciones, ¿cómo lo vas a sacar? Como solamente tenemos balance de saldos, entonces lo sacas de ahí. Buscas devoluciones y rebajas sobre compra, 600.000. Lo saqué de mi balance. Luego las compras, te vas al balance de saldos y buscas compras. No le estoy sumando ningún ajuste porque en este ejercicio no tengo asientos de ajuste que ameriten compras. Entonces, como no hay asientos de ajuste, lo único que tienes que hacer es jalar lo de tu balance de saldos. Ya no le sumas ni le restas tus ajustes porque en este ejercicio no hay ajustes de compras. Listo. Luego sigues buscando. Luego tenemos fletes y seguros sobre compra. Buscas. ¿Hay fletes y seguros sobre compra? Sí. 1.540.000. Y finalmente tienes que encontrar otros gastos sobre compra. Busca. ¿Hay otros gastos sobre compra acá? No, no hay. Cero. Entonces, como en un asiento tú no puedes colocar cero, lo borras. Listo. Y así te va quedando. Una vez que ya encontraste estos datos, ahora calcula el costo de venta. Lo voy a hacer aquí abajo. Calculando el costo de venta. Para poder calcular el costo de venta, de acuerdo, tienes que aplicar la fórmula. El costo de venta es igual. Inventario inicial de mercadería más compras netas menos inventario final de mercadería. Y ahora sí completamos. Primero el inventario inicial de mercadería. En este caso, como no me lo dan como dato, sino que hay que calcularlo en el balance, aplica tu fórmula. Como en este ejercicio solamente me dan balance de saldos, entonces tengo que aplicar la fórmula dirigida para un balance de saldos. Si ustedes están viendo su resumen, asumiré que sí. Para que tú puedas hallar el inventario inicial de mercadería usando el balance de saldos, la fórmula es esta. Es mercadería, que es 4.650.000, y a eso le tienes que sumar pérdida o robo, que no hay, de tu balance de saldos, pérdida o robo no hay. Le tienes que sumar donaciones otorgadas de mercadería, que tampoco hay, y menos donaciones recibidas, que tampoco hay. O sea, mi inventario inicial de mercadería sería 4.650.000. Fórmula. Luego, compras netas. Para poder hallar las compras netas, tú sabes que las compras netas se halla también con una fórmula. Las compras netas son las compras brutas que has puesto en tu asiento, que son 25 millones, más fletes y seguros sobre compra, más otros gastos sobre compra que en este ejercicio no hay, cero, y menos devoluciones y rebajas sobre compra. Listo. Y ya tienes las compras netas. Y por último, tienes que hallar el inventario final de mercadería. Para hallar el inventario final de mercadería, también tienes que usar una fórmula. El inventario final de mercadería, que es igual, es inventario final que te da el problema, que dice que es 2.980.000, dato del problema, y a eso, que es el dato, le tienes que sumar las pérdidas o robos de mercadería, que en este ejercicio no hay. Si tú miras tu balance, no hay pérdida ni robo, más
Donaciones otorgadas, que tampoco hay, menos donaciones recibidas, que tampoco hay. Gina, ¿y cómo sabes que no hay? Mira tu balance. En el balance no hay ninguna de esas cuentas. Listo. Y ahora sí, dime a cuánto asciende el costo de venta. El costo de venta de tu asiento sería inventario inicial más compras netas menos el inventario final. Y ahí está tu costo de venta. Y como ya tienes el costo de venta, ahora te falta la última cuenta que te tiene que cuadrar, que es la mercadería. Ahora, al ojo, ¿dónde suma el menor? Al ojo, el menor está en el haber, al ojo, porque el debe va a sumar más que el haber. Entonces, la columna que suma el menor es el haber. Entonces, para que me cuadre el asiento, porque los asientos contables siempre me tiene que cuadrar, entonces tengo que colocar lo que falta en el menor, o sea, en el haber. Y sumas lo que suma tu debe menos lo que suma tu haber. Y esa diferencia es tu mercadería. Y eso era lo que tenías que hacer por la primera pregunta. Y esto es un asiento de ajuste del costo de venta. Todo lo que acabo de explicar en este ejercicio, los pasos, la fórmula, está en tu resumen. Y ahí está. Y fue una pregunta de un examen pasado de conta intermedia, PC1. Preguntas de cómo se arma, cómo se elabora el asiento del costo de venta. ¿Dudas? Ok, entonces ahí está. Necesito que repasen esta cuenta, por favor, porque se suele preguntar mucho en las primeras PCs. Ahora sí pasamos a otro asiento de ajuste común, que no te puedes olvidar, el préstamo. Antes de hacer este ejercicio, también de un examen pasado, vamos a ir primero a la teoría. Porque si no sabemos la teoría, menos vamos a saber el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a la teoría primero. Segundo asiento muy importante de ajuste que tienes que aprender, o mejor dicho, que acordarte, porque ustedes ya lo saben, solamente que hay que acordarnos, es el préstamo por pagar. ¿Cómo funciona un préstamo por pagar? Este préstamo por pagar ya te lo expliqué en la clase de ayer que lo subí en la plataforma. Si lo has visto, bacán, y si no, ponte a verlo, por favor. Ayer subí una clase de asientos de operación sumamente sencilla, para que te acuerdes cómo se hacía un asiento y te expliqué acerca del préstamo, pero ahora te lo voy a explicar de manera más detallada, porque el préstamo es importante, porque siempre hay una pregunta en el examen de préstamo. ¿Qué es lo que tienes que saber de un préstamo por pagar? En toda transacción de un préstamo tienes que recordar que siempre hay 3 pasos, siempre. O sea, en tu cabeza, cuando tú estás en tu examen, el próximo sábado estés dando tu examen en el salón de clase y veas un ejercicio de préstamo, te debes de acordar de estos 3 pasos que te voy a enseñar a continuación. El primer paso de un préstamo, siempre que te prestes dinero de un banco, siempre hay que aplicar 3 pasos. El primer paso, obviamente, es registrar el préstamo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se registra un préstamo? Un préstamo se registra así. Si tú te prestas plata, sube tu efectivo en el debe y sube tu préstamo por pagar en el haber. Y ese es el único asiento que existe cuando quieres registrar un préstamo. Una vez que ya registraste el préstamo, no te olvides que como cualquier préstamo hay que pagarle cuotas al banco del préstamo. Entonces, si tú quieres pagar cuotas, el asiento es así. Si tú quieres pagar cuotas y quieres registrarlo, el préstamo baja, el préstamo por pagar baja en el debe porque es un pasivo, ahí baja, y también baja tu efectivo porque lo estás pagando en efectivo. Y ese sería el segundo asiento cuando pagas cuotas de un préstamo. Y no te olvides, acá te pongo un recordar, dice, solo se registran las cuotas que se haya pagado dentro de tu periodo de trabajo. Acá importa mucho el periodo de trabajo. Si yo estoy trabajando de enero a diciembre en mi ejercicio, solo me interesa en ese periodo de enero a diciembre cuántas cuotas he pagado. No me interesan los próximos periodos. ¿Me dejo entender? O sea,
Cuando tú pagas cuotas, tú tienes que preguntarte, dentro de mi periodo de trabajo, imagínate que sea de enero a diciembre del 2020, dentro de ese periodo, ¿cuántas cuotas pago? Tienes que calcular cuántas cuotas pagas, pero dentro de tu periodo de trabajo. Y no necesariamente un periodo de trabajo es de enero a diciembre. Puede ser que tu periodo de trabajo para tu examen sea de enero a marzo. Entonces, dentro de ese periodo de enero a marzo, ¿cuántas cuotas pagas? Y eso es lo que debes de registrar. Siempre orientándote al periodo de trabajo. No te puedes pasar de ese periodo. ¿De acuerdo? Preguntas por el segundo paso. ¿Quedó claro cuándo pagas cuotas y el asiento? Ok, y por último, el interés. Obviamente, cuando el banco te presta dinero, no te va a prestar sin intereses, porque ahí está el negocio del banco. Entonces, siempre que yo me presto plata, no me puedo olvidar del tercer paso, que es el pago del interés o el registro del interés. Ahora, aquí hay que recordar algo importantísimo que mencioné en la clase de ayer, en la clase de asientos. Yo dije, tienes que recordar que cuando tú registras un gasto, en este caso vamos a hablar del gasto por interés, pero eso aplica para cualquier gasto. Cuando tú registras un gasto, recuerda que no te interesa si se ha pagado o no. O sea, yo quiero que ustedes recuerden que en contabilidad el gasto no es lo mismo que el pago. O sea, una cosa diferente es hablar de gasto y otra cosa totalmente diferente es hablar de pago. No es lo mismo. Gastar es una cosa, pagar es otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo gastar que pagar. Eso tienes que tenerlo bien claro. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque cuando tú registras un gasto, el gasto se registra por todo el periodo que tú has usado, que lo has consumido. Digamos que tú has consumido el gasto de enero a diciembre. Entonces, por todo tu periodo de trabajo registras el gasto. Y una vez que tú registres el gasto, recién te preguntas, de ese gasto que he registrado, ¿cuánto pago? Si tú has registrado un gasto de 12 meses, luego te preguntas, ¿cuánto pago? Puedes pagar un mes, puedes haber pagado dos, puedes no haber pagado, eso depende del problema. Pero no confundas gastar con pagar. Una cosa es cuánto has gastado y otra cosa muy diferente es cuánto has pagado. No es lo mismo. Yo pude haber gastado 5 meses y solo haber pagado uno. No es lo mismo gastar 5 meses que pagar un mes. Entonces, es importante que cuando ustedes registren un gasto, sea el gasto que sea, en este caso estamos hablando del interés, cuando tú registras un gasto, se registra por todo tu periodo que has trabajado, que has utilizado ese gasto. Y luego te preguntas, los gastos siempre van en el debe, y luego te preguntas, de ese gasto, ¿cuánto pagué? Si pagas solo uno, baja tu efectivo en solo un mes y el resto interés por pagar. Gina, y si pago todo, todo contra efectivo. Y si no pago nada, todo contra interés por pagar. Todo depende del problema. Y esos son los 3 pasos que sí o sí debes de recordar en base a un préstamo. Preguntas por el préstamo. Ok, ahora, otro detalle adicional. El detalle que te voy a explicar a continuación va dirigido al interés. ¿Qué pasa si en el problema en un ejercicio me colocan esto? Dice, recordar. Si te mencionan que la tasa de interés se saca sobre el saldo, debes de hacer el siguiente cuadro. Y eso, como les acabo de decir, aplica para los intereses. Si a ustedes en un ejercicio les dicen que la tasa de interés del banco se saca sobre el saldo, automáticamente te debes de acordar de esta parte. Si en un problema ustedes les dicen que la tasa de interés se saca sobre el saldo o sobre el saldo del préstamo, tienes que hacer un cuadro, siempre. Y para hacer el cuadro hay dos opciones. La primera opción es la siguiente, dice, si los pagos de cuotas se hacen cada fin de mes, o sea, si el problema te dice que la tasa de interés se saca sobre el saldo y que pagas cuotas cada fin de mes, esta es la tabla que tienes que hacer. Fecha, monto del préstamo o saldo del préstamo, pago de cuota e interés mensual.
Caso contrario, si el problema te dice que los pagos se hacen al siguiente mes, o sea, los primeros días del siguiente mes, imagínate, entonces mira cómo cambia el cuadro. Es fecha y ya no se coloca monto del préstamo como el primero, sino se coloca primero el pago de cuota y luego el monto del préstamo. Quiero que quede eso bien claro. Si tú las cuotas lo pagas a fin de mes y te dice que la tasa de interés se saca sobre el saldo, primero va el monto del préstamo y luego el pago de cuotas. Caso contrario, si tú pagas las cuotas los primeros días del mes siguiente, entonces primero va el pago de cuota y luego el monto del préstamo. Esa es la pequeña variación. ¿Cuándo voy a aplicar esta tabla? Vas a aplicar la tabla cuando te diga el problema que la tasa de interés se saque sobre el saldo. Solo ahí aplicas la tabla. Solo si la tasa de interés se saca sobre el saldo. Caso contrario, no lo vas a aplicar. Si la tasa de interés se saca sobre el saldo, ahí aplicas la tablita. Caso contrario, no aplicas nada. Entonces, ¿para qué les he explicado esto? Porque vamos a hacer un ejercicio de un examen pasado. Miren este de acá, présteme mucha atención. Primero, como en cualquier ejercicio, nosotros tenemos que entender qué información nos dan. Vamos a ver qué info nos dan. La primera información que nos da es la siguiente. La empresa La Ultimita Financiera EIRL solicitó un préstamo al BBCP por 145.000 soles para cubrir el capital del trabajo del año 2020. Dice, el banco le otorgó el préstamo bajo las siguientes condiciones. Mira todas las condiciones que te da el banco. El importe que te prestó el banco fue de 145.000 soles. El plazo fue de 60 meses. La tasa, o sea, la tasa de interés es el 15% anual sobre el saldo. Ya ustedes acá saben que hay que hacer tabla porque la tasa se saca sobre el saldo. La fecha del desembolso, que quiere decir la fecha que tú te prestaste, fue el 1 de agosto del 2020, pero el primer pago de cuotas que tú vas a hacer es el primer día del mes siguiente, o sea, el 1 de septiembre. Esa es la info que tú tienes. Ahora, ¿qué es lo que te piden? Registrar la amortización del préstamo. ¿Qué significa amortización del préstamo? El pago de cuotas. Eso te están pidiendo. Registrar el pago de cuotas, que es la amortización del préstamo, y registrar los intereses devengados por el primer semestre del 2021. O sea, te están pidiendo por los primeros 6 meses del año 2021. Entonces, aquí vamos a sacar primero dos datos muy importantes que tú tienes que tener cuando hay un préstamo. Primero, la cuota mensual. ¿Cuánto sería la cuota mensual aquí? La cuota mensual, ¿cómo lo sacas? Dividiendo. Vas a dividir el importe que el banco te prestó, que fue 145.000 soles, y lo vas a dividir entre la cantidad de meses, que fue 60. Listo, esa es mi cuota mensual. Y no te olvides tener siempre la tasa mensual. Como a ti te dan la anual, yo voy a tener la tasa de interés mensual. La tasa de interés mensual es, si el 15% es anual, eso lo divido entre 2. Y ya tengo la tasa mensual, que sería 1.25%. Y esta tasa de interés mensual se saca sobre el saldo. Ok, sobre el saldo, no te olvides de eso. Y tú sabes por teoría que si a ti te dan la tasa que se saca sobre el saldo, hay que hacer la tabla. ¿Qué tabla? Cualquiera de estos dos. Ahora, en este ejercicio vamos a usar esta tabla de acá, que viene el pago de cuotas primero y el monto del préstamo luego. ¿Por qué? Porque el pago de cuotas se hace los primeros días del mes siguiente. Yo me presté el 1 de agosto, pero pago cuotas el 1 de septiembre. Entonces, como pago cuotas los primeros días del mes siguiente, voy a usar esta siguiente tabla. Fecha, pago de cuota primera. Voy a poner el pago de cuota primero, aquí. Luego voy a poner saldo del préstamo o monto del préstamo e interés mensual. Ese va a ser mi tablita. Siempre, sí, siempre que te digan sobre el saldo.
haces tu tablita. Vale, ¿tienes una pregunta? Sí, ¿por qué 1.25 y Ah, no porque 0.15? Porque el 15% es anual y yo no quiero hallar el anual, quiero el mensual. Entonces tengo que dividir el Ah, año. ya. Ujú, Ya, ok, gracias. perfecto. Siempre las tasas tenemos que tenerlo de manera mensual. Ok, ahora sí, haces tu tabla porque te dicen sobre el saldo y cuando te dicen sobre el saldo hay que hacer esta tablita y vas a colocar la fecha. La fecha lo vas a colocar desde el primer día que te prestaste. ¿Cuándo tú te prestaste? ¿Cuándo te desembolsaron el dinero a ti? 1 de agosto del 2020. Entonces voy a calcular desde agosto del 2020. Agosto del 2020, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Primero me concentro por todo el año 2020 hasta diciembre. Entonces, yo te pregunto, ¿en agosto pagaste alguna cuota en agosto? No, en agosto no pagué cuotas. Yo pago cuotas desde septiembre, entonces en agosto 0 cuotas. Entonces, ¿cuánto fue tu préstamo en agosto? Mi préstamo en agosto fue 145.000. Y mi interés mensual, entonces, mi interés mensual, ¿cuánto sería? Vamos a calcular el interés mensual. El interés mensual sería la tasa mensual de interés por el saldo del préstamo, que para agosto es 145.000. Y ya tienes el interés mensual de agosto. Hasta aquí, preguntas. Ok, voy a pasar al siguiente mes, septiembre. En septiembre, ¿pagas alguna cuota? Sí, el 1 de septiembre comienzo a pagar cuotas, o sea, en septiembre pago cuotas. 2.416 es la primera cuota. Entonces, ¿cuánto sería tu saldo del préstamo en septiembre? Mi saldo del préstamo en septiembre sería el saldo anterior menos la cuota que pagué. O sea, ahora mi saldo del préstamo es menos, es 142.000. Y ahora saca la tasa de interés mensual, que sería la tasa mensual por el saldo del préstamo, que es 142.000. Y te estás dando cuenta que ahora el interés mensual disminuye. Y así vas a hacer por todos los meses. Como en octubre también pagas cuotas, en noviembre también y en diciembre también, entonces mi saldo del préstamo va a ir variando. Para octubre va bajando, ¿no? Va bajando porque ya vas pagando cuotas. Para diciembre, por ejemplo, el saldo del préstamo sería el saldo del préstamo de noviembre menos la cuota que pagaste en diciembre. Y por ende, tus intereses mensuales van a ir variando. Para octubre sería la tasa de interés mensual por el saldo del préstamo. Para noviembre lo mismo, tasa de interés mensual por el saldo del préstamo. Y para diciembre lo mismo. Y ahí están todos tus intereses mensuales de agosto a diciembre. Pero como a ti no te piden por el año 2020, sino por el año 2021, entonces voy a hacer por el primer semestre del año 2021. Entonces voy a seguir. Voy a comenzar enero del 2021 hasta junio. Listo. Las cuotas del préstamo siguen siendo las mismas, voy a seguir pagando porque comienzo desde septiembre hacia abajo, entonces voy a seguir pagando las cuotas del préstamo hasta junio. Y ahora mi saldo del préstamo también va a ir variando. Para enero del 2021 sería el saldo del préstamo de diciembre menos el pago de cuota y así hacia abajo. Como tengo Excel, voy a jalar. Y así va bajando el saldo del préstamo. Como voy pagando cuota, mi deuda se va reduciendo mes a mes. Y ahora, ¿cómo sacas la tasa de interés mensual? La tasa de interés mensual sería la tasa de interés mensual, que lo voy a fijar para poder jalar, para que no se mueva, por el saldo del préstamo del mes que me encuentre. Y voy a ir jalando. Por ejemplo, para junio sería la tasa mensual por el saldo del préstamo de junio. Y si se dan cuenta, los intereses mensuales no son fijos, van variando mes a mes. ¿Por qué va variando mes a mes? Porque el problema te dice que se saca sobre el saldo. Siempre que se saca sobre el saldo, entonces hay que hacer la tabla porque los intereses mensuales van variando. Normalmente los intereses mensuales siempre son fijos, pero cuando te dicen sobre el saldo, ¿qué quiere decir? Que los intereses mensuales van a ir variando mes a mes. Y ahí está tu cálculo respectivo. Hasta ahí, ¿preguntas?
Y ahora, esto no es lo que te van a revisar. A ti lo que te van a revisar para que te lleves los 2 puntos en este ejercicio era registrar la amortización del préstamo. Entonces voy a registrar primero los intereses. Voy a ir primero por ese paso, por los intereses. Voy a poner acá. Registrando los intereses de vengados. Siempre que te pidan registrar los intereses de vengados, te están pidiendo el registro de los intereses. Así que vamos a registrar los intereses. Hago mi asiento y le coloco debe y haber. Primero me piden por el primer semestre del 2021. Entonces voy a registrar por el primer semestre del 2021. ¿Qué sería? Gasto por interés y solamente concéntrate de enero a junio. De enero a junio mi gasto por interés va a ser todo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Aquí está, la suma. Listo. 9.515. De estos 9.515, ¿cuánto pagas? Como yo pago al mes siguiente todo, o sea, mi préstamo comenzó en agosto, pero yo todo lo pago al mes siguiente, entonces de estos 6 meses, yo solamente voy a pagar los 5 primeros. ¿Por qué? Porque el interés de junio lo voy a pagar en julio y yo no estoy trabajando por julio. Entonces, de estos 6 meses, solamente pago los 5 primeros. O sea, mi efectivo bajaría en 5 meses. Y el mes que no pago, que es 1.510, se le llama interés por pagar. Y así te quedaría el interés de vengado. Gasto por interés por los 6 meses de enero a junio, pero solamente pago los 5 primeros. Este mes de acá lo voy a pagar al mes siguiente, entonces como no está dentro de junio, sería interés por pagar. Y así te cuadró los intereses. ¿Preguntas por los intereses? Y ahora voy a registrar el pago de cuotas. ¿Cómo se registra el pago de cuotas? Voy a colocar registrando el pago de cuotas. Para poder registrar el pago de cuotas, mira tu resumen, ¿cómo es el asiento cuando pagas cuotas? Cuando pagas cuotas, el asiento es así. Baja tu préstamo por pagar, entonces en el debe colocas préstamo por pagar disminuye y como voy a pagar contra efectivo. Mi préstamo va a ser ¿cuántas cuotas has pagado de enero a junio? Todas estas. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, todo. Listo. ¿Y todo eso contra qué? Contra efectivo. Y eso sería los 2 asientos para llevarte los 2 puntos en esta pregunta. Y es una pregunta netamente de préstamo. Preguntas por el préstamo. ¿Sí? Ok, si no hay preguntas, continúo. Entonces tienen que repasar los pasos de un préstamo, por favor. Listo, pasamos a otro asiento de ajuste que debes de recordar. Depreciación. Yo sé que sí te acuerdas cómo depreciar, pero antes de hacer este ejercicio también de un examen pasado, vamos a recordar la teoría. Tercer asiento de ajuste, depreciación. Vamos a leer qué es lo que nos dicen. Yo aquí te he puesto lo esencial y lo importante que debes de recordar. En todos los resúmenes que yo te doy, te pongo lo que necesitas saber. No te doy mayor información. Entonces, vamos a ver cómo se registra una depreciación o amortización de un activo fijo. Recuerda que la palabra depreciar y amortización es lo mismo, solamente que se difieren en un par de cosas que ahora te voy a explicar. Dice, para realizar el cálculo del gasto por depreciación o amortización, debemos de aplicar unas fórmulas que son llamadas o conocidas por el método de línea recta o lineal. ¿De acuerdo? O sea, a ustedes cuando les dicen deprecia por el método lineal o por el método de línea recta, les están pidiendo estas fórmulas de acá. La primera fórmula para depreciar es cuando te dan la tasa de depreciación en porcentaje. Si a ti te dan la tasa de depreciación en porcentaje, para calcular la depreciación anual es costo menos valor de rescate por la tasa. Hay que multiplicar por la tasa. Caso contrario,
Si a ustedes les dan la vida útil en años, si a ustedes les dan la vida útil en años, entonces la fórmula es así. Para hallar la depreciación anual es costo menos valor de rescate entre los años. Cualquiera de estas dos fórmulas tú puedes usar para depreciar o amortizar. Hasta aquí, preguntas. Ok, continúo. Ahora, ¿qué otra cosa tienes que recordar? Por ejemplo, tienes que recordar lo siguiente, los sinónimos. El valor de rescate es lo mismo que decir valor del salvamento y valor residual. Es decir, que si a ti te dan valor de rescate para aplicar en la fórmula, también te lo pueden dar como el valor del salvamento o el valor residual. Otro punto importante es el importe depreciable. Cuando ustedes en un ejercicio les den la palabra importe depreciable, el importe depreciable no es otra cosa que el costo menos el valor de rescate. Eso es el importe depreciable. Costo menos valor de rescate. Y por último, si ustedes tienen el importe en libros o el valor en libros, es costo menos depreciación acumulada, que más adelante te voy a explicar cómo hallar la depreciación acumulada. Por ahora solo me interesa que sepas las fórmulas. ¿Qué otra cosa no te puedes olvidar? Algo importantísimo. No debes de olvidar que los activos fijos se deprecian desde la fecha que se usa el activo fijo. Eso es importante. Si tú tienes fecha de compra de un activo fijo y fecha de uso, la fecha que prima para que tú puedas depreciar ese activo fijo es a partir de la fecha de uso, siempre. ¿Ok? Y eso es lo que necesitas saber por ahora de manera teórica. Ahora, ¿cómo es el asiento? Cuando tú quieres depreciar un activo fijo o amortizar un activo fijo, primero tienes que recordar que las depreciaciones o amortizaciones son gastos. ¿Y cómo se registra un gasto? Un gasto se registra tal cual como te he colocado en el resumen. En el debe colocas gasto por depreciación o amortización y en el haber colocas depreciación o amortización acumulada. Siempre el asiento es así. El gasto va en el debe y la depreciación o amortización acumulada va en el haber. Ese es el asiento típico para depreciar un activo fijo. Ahora, cuando me refiero a activos fijos, me refiero a una maquinaria, a un mueble, a un vehículo. Eso se llama activos fijos. Ahora, nota. Hay una diferencia, como les dije, en usar la palabra depreciación y amortización. Dice, usamos la palabra depreciación cuando se trate de edificios, maquinarias, muebles y vehículos. Es decir, que si tú estás depreciando edificios, maquinarias, muebles y vehículos, usas la palabra depreciación. Caso contrario, usas la palabra amortización cuando utilizas patentes o derechos de marca, o sea, intangible. Todo lo que tenga que ver con los intangibles se usa la palabra amortización. Esa es la única diferencia, es cambiar el nombre. Lo demás, los cálculos y todo es lo mismo. Y otro punto importante que tienes que recordar es que los terrenos jamás se deprecian. Nunca puedes depreciar un terreno por teoría. Los terrenos, si bien son activos fijos, no se deprecian. ¿Y qué significa depreciar, que me estás hablando tanto de esa palabra? Depreciar significa que hace que baje el valor del activo. Un terreno jamás baja su valor, nunca, más bien aumenta en el tiempo. Entonces, por eso se dice que los terrenos jamás se deprecian. Todo lo demás se deprecia porque, por ejemplo, el edificio en un tiempo baja su valor, la maquinaria igual, los muebles igual, los vehículos igual. En cambio, el terreno no. Cuando tú te compras un terreno hoy, de acá a 5 años, el terreno no va a bajar de valor, más bien va a aumentar de valor. Por eso los terrenos no se deprecian. Son los únicos activos fijos que nunca se deprecian. Hasta aquí, ¿alguna pregunta por la teoría? Ok, voy a darles un poco más de teoría. Una vez que ya sabes eso, ya sabes la fórmula, ya te has recordado un poquito de la fórmula, ya sabes cómo es el asiento de una depreciación,
Ahora hay un dato también importante que es este último. Dice, además, no debes de olvidar que si registras gastos de años pasados en tu periodo actual, se coloca resultados acumulados y no gasto por depreciación. Y ahora te explico por qué. Si tú, por ejemplo, estás en el año 2023, ¿no? Estamos en el año 2023. Y en este año 2023, tú quieres registrar un gasto del año 2020 o un gasto del año 2021, es decir, un gasto pasado, la teoría te dice, como es un gasto pasado, en vez de colocar gasto en el debe que colocas, resultado acumulado. Entonces, por ejemplo, si tú quieres registrar un gasto por depreciación, pero de años pasados, por eso el asiento queda así. En vez de ponerle gasto, le puse resultados acumulados contra depreciación acumulada o amortización acumulada. Lo que cambia es el gasto. No se coloca gasto, sino resultado acumulado. Solamente vas a reemplazar la palabra gasto con resultados acumulados cuando registras un gasto de años pasados. Y eso es lo que tienes que recordar en términos de depreciación. Preguntas hasta aquí para pasar al ejercicio. Ok, comencemos. Vamos al ejercicio que está en tu Excel. Este ejercicio también vino en un examen pasado, así que vamos a entender qué es lo que nos piden. Nos piden básicamente dos cosas. Nos dice, se sabe que la empresa Continuemos SAC se dedica a la comercialización de productos electrónicos y presenta los siguientes activos fijos y el saldo de la cuenta de depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2019. Les dan esta tablita a ustedes, les dan la fecha de compra de cada activo fijo, tienes dos activos fijos, el terreno y el edificio, te dan los costos de cada uno de ellos, te dan el valor de rescate, la vida útil y esta depreciación acumulada que es al 31 de diciembre del 2019. Cuando ustedes tengan la depreciación acumulada, como su propio nombre lo dice, es todo lo que has acumulado hasta el momento. Desde que lo has comprado hasta la fecha, dice que esta es la depreciación. Entonces, esta depreciación acumulada que tú ves aquí en tu tabla es porque el contador ha registrado. Para el terreno ha registrado una depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2019 por 30.000 soles. Y para el edificio, él ha registrado una depreciación acumulada de 6.900. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las dos preguntas? Dice, se le solicita lo siguiente, en base a esta información que ustedes tienen en la tabla, registrar el asiento de ajuste pertinente por el año 2020, te están pidiendo ajustes. Y la número 2 es registrar la depreciación bajo el método de línea recta. Entonces, voy a comenzar por lo primero, voy a registrar los asientos de ajuste. Registrar los asientos de ajuste pertinentes. Voy a comenzar por el terreno. De repente ustedes se preguntan y dicen, ¿qué ajuste voy a hacer? Y acá viene una teoría que te acabo de explicar en tu resumen. Yo te pregunto, ¿los terrenos se deprecian? No. Los terrenos son activos fijos que jamás se deprecian. Y en tu tabla te estás dando cuenta que el contador ha depreciado los terrenos por 30.000 soles. O sea, el contador ha hecho esto. Voy a hacer lo que hizo el contador. El contador hizo un asiento así y lo depreció. Esto hizo el contador. ¿Cómo se deprecia? En el año 2019, porque lo ha hecho por el año 2019, el contador puso gasto por depreciación de terreno contra depreciación acumulada de terreno. Eso hizo el contador. Depreció el terreno con los asientos. Gasto por depreciación contra depreciación acumulada del terreno. Eso hizo. Y colocó los 30.000 soles. Yo te pregunto, ¿esto está bien?
Claro que no, esto no está bien. ¿Por qué esto no está bien? Porque los terrenos nunca en la vida se deprecian. Por teoría. Gina, ¿de dónde sacaste esa información? Yo no lo veo porque no lo vas a ver jamás en un examen porque eso es teoría. Entonces, yo tengo que recordar que los terrenos nunca en la vida se deprecian. Y el contador hizo esto, mira, esto hizo el contador porque es lo que yo veo, ¿no? Si el contador ha puesto una depreciación acumulada de 30.000, quiere decir que el contador ha hecho esto. Gasto por depreciación contra depreciación acumulada. Ahora la pregunta sería, ¿este asiento está bien? No. Como no debió de existir este asiento, elimínalo. ¿Cómo eliminas un asiento? Colocándolo todo al revés. Esta depreciación acumulada entonces tendría que estar aquí. Esta depreciación acumulada, voy a ponerlo así. Esta depreciación acumulada que ustedes ven aquí, voy a hacer acá mi primer asiento de ajuste. Entonces mi primer asiento de ajuste sería así. Debe y haber, y voy a eliminar la depreciación acumulada del terreno en el debe, lo elimino por 30.000. Y acá viene un pequeño detalle, acá tendría que eliminar el gasto, pero a mí me están pidiendo que haga el asiento de ajuste en el año 2020. Y este gasto, el contador lo hizo en el 2019, o sea, quiero arreglar un gasto en el año 2020, quiero arreglar un gasto pasado. Quiero arreglar un gasto del 2019 y según la teoría, en vez de ponerle gasto, ¿qué le tienes que poner? Resultado acumulado. O sea, no le puedo poner gasto porque es un gasto de años pasados. Cuando tengo que colocar, ya sea agregar o eliminar un gasto de años pasados como este ejercicio, hay que ponerle resultado acumulado. O sea, en vez de colocarle gasto, borras la palabra gasto y colocas resultados acumulados. Y ahí tienes el primer asiento de ajuste por los terrenos. ¿Preguntas? Ok, vamos al segundo, edificio. Según lo que yo veo acá, el edificio lo han depreciado por 6.900. Voy a ver si eso es correcto. Voy a depreciar el edificio. Tú sabes que el edificio sí se deprecia, pero voy a ver si realmente el monto es correcto. Voy a poner depreciación anual y depreciación mensual. Voy a registrar las depreciaciones. ¿Cómo calculas la depreciación anual? La depreciación anual sería el costo del edificio, que es 690.000, menos el valor de rescate del edificio, que es 1.000, y todo eso entre los 25 años, la fórmula que está en tu resumen. Esta es la depreciación anual del edificio. Y ahora saca la mensual. La mensual sería el anual entre 2. Listo. Ahora, se supone que el contador ha registrado 6.900. Pero quiero saber realmente cuánto es la depreciación. Para yo poder calcular la depreciación acumulada, tengo que contar desde el 1 de diciembre del 2019 que se compró el edificio hasta el 31 de diciembre del 2019. ¿Cuántos meses ha pasado? Solo un mes. O sea, en teoría, la depreciación solamente tuvo que ser 2.296. Esto debió ser el monto correcto. Pero si tú te das cuenta, el contador lo ha depreciado por una mayor cantidad. Lo ha depreciado por 6.900. O sea, hizo este asiento de acá, pero puso 6.900 en vez de 2.296, que es el monto correcto. Entonces, ¿qué haces? Disminuyo. ¿Cómo disminuyes? Haces el asiento, el segundo asiento de ajuste por acá. Y aquí vas a disminuir la depreciación acumulada. Este contador lo puso por 6.900, pero el monto correcto era 2.296. Entonces, estos 6.900 hay que reducirlo. ¿Cómo se reduce una depreciación acumulada? En el debe. Cuando lo quieres agregar, va en el haber. Cuando lo quieres disminuir, va en el debe. Entonces colocas depreciación acumulada del edificio. Y sacas la diferencia.
6.900, que fue lo que el contador puso, menos esta cantidad. ¿Cuánto hay que reducir? 4.603. Y acá también hay que reducir el gasto, pero como es un gasto de años pasados, se coloca resultado acumulado. Y así te quedaría los 2 asientos de ajuste para la primera pregunta. Y por eso te daban un punto, por estos 2 asientos. ¿Preguntas por el asiento de ajuste? Listo. Y ahora paso a la 2. En la número 2 me piden registrar la depreciación bajo el método línea recta por el año 2020, de enero a agosto. O sea, me están pidiendo registrar los asientos de depreciación de enero a agosto del 2020. Así que comienzo a registrar. Tú sabes que el terreno no se deprecia, entonces solamente voy a depreciar el edificio. Como me están pidiendo por el año 2020, voy a colocar gasto por depreciación del edificio en el debe contra depreciación acumulada del edificio. Así es el asiento cuando quiero depreciar el edificio. Y colocas el monto. De enero a agosto, ¿cuántos meses ha pasado? De enero a agosto ha pasado 8 meses. Entonces mi gasto por depreciación sería 8 por el mensual. Y ese sería el asiento de la número 2 para tener un punto más. Y así terminabas de responder a esta pregunta. ¿Dudas por esta pregunta que es netamente de depreciación? ¿Preguntas, dudas que tenga? Listo, y eso es todo lo que tienes que saber de depreciación y aquí hemos hecho un ejercicio de un examen pasado. Ok, ahora pasamos a otro asiento de ajuste también muy común que tienes que saber además de todas estas, es la venta de un activo fijo. Vamos a ver cómo se desarrolla una venta de activo fijo. Para poder hacer este ejercicio, que también es de un examen pasado, vamos a ver un poco la teoría. Punto número 4, venta de activo fijo. ¿Cómo se registra una venta de activo fijo? Dice, para realizar este tipo de asiento se requiere 2 pasos, ¿ok? Hay 2 pasos que hay que colocar cuando vendemos un activo fijo. Primero, es depreciar hasta la fecha de venta. Siempre que tengas un activo fijo antes de venderlo, tienes que fijarte si lo han depreciado. Si ya lo han depreciado, no vas a hacer este primer paso. Si no lo han depreciado, hay que hacerlo. Y eso aplica el tema de depreciación que te he explicado hace unos minutos. Entonces, siempre cuando tú vendes un activo fijo, primero tienes que haberlo depreciado hasta la fecha de venta y el asiento es así. Gasto por depreciación contra depreciación acumulada y si tienes que depreciar algún gasto de años pasados, se coloca resultado acumulado. ¿De acuerdo? Este es el primer paso, depreciar. Y una vez que ya depreciaste el activo fijo hasta la fecha de venta, no te olvides este segundo paso que es el más importante, que es la venta del activo fijo en sí. ¿Cómo se vende un activo fijo? Tienes que hacer esta estructura de asiento. En el debe siempre vas a colocar o efectivo o cuentas por cobrar diversas. ¿De qué depende? Vas a usar efectivo si la venta fue al contado o vas a usar cuentas por cobrar diversas si la venta fue al crédito. ¿De acuerdo? Entonces todo depende de tu problema. Si fue al contado, usas efectivo por el monto al cual lo vendiste. Si fue al crédito, usas cuentas por cobrar diversas. Luego debajo vas a eliminar toda la depreciación acumulada de ese activo fijo. ¿Por qué hay que eliminar? Porque si tú vendes un activo fijo, por ejemplo, un vehículo, obviamente, cuando tú vendes un vehículo, la depreciación acumulada de ese vehículo hay que eliminarlo siempre. Entonces, eliminas en el debe toda la depreciación acumulada de ese vehículo que estás vendiendo.
Una vez que hayas eliminado toda la depreciación acumulada, vas a dejar un espacio porque esta venta de activo fijo te puede dar una pérdida o te puede dar una ganancia. Va a depender. Y una vez que dejes este espacio para la pérdida o la ganancia en el haber, vas a eliminar el activo fijo que estás vendiendo. Y esta es la estructura de manera teórica de cómo se vende un activo fijo. ¿Y qué es lo que tienes que recordar de este segundo paso? Dice, nota, lo que está resaltado en amarillo, o sea, la pérdida o el ingreso, es lo único que se mueve en este asiento. Es decir, puedes tener en un ejercicio pérdida o ingreso, pero jamás ambos. O sea, depende del problema, tú puedes tener una pérdida por venta de ese activo fijo o una ganancia. Si te sale pérdida, se coloca en el debe porque es un gasto, y si te sale ganancia, se coloca en el haber porque es un ingreso. Y luego, otro punto, dice, con respecto a la depreciación acumulada que está pintado de turquesa, esta depreciación acumulada, se debe de tomar toda la depreciación del activo fijo, es decir, toda la depreciación desde que lo compraste hasta que lo vendiste. O sea, esta depreciación acumulada, para que tú puedas eliminarlo y colocar el monto correcto, tienes que tomar desde la fecha que lo compraste hasta la fecha que lo vendiste. Y tienes que eliminar todo eso. Si yo lo compré en el 2010 y lo vendí en el 2020, imagínate, tienes que eliminar toda esa depreciación acumulada que te salió desde la fecha que lo compraste hasta la fecha que lo vendiste. Y esos son los dos pasos que tienes que hacer cuando vendes un activo fijo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Entonces, dicho esto, un poco que les he explicado la teoría, vamos a ir al ejercicio. Vamos a aplicar justamente este paso que les acabo de explicar. Vamos a este ejercicio, que es un ejercicio también de un examen pasado, que justamente se trata de una venta de activo fijo. Vamos a leer qué es lo que nos dice. Dice, se le brindan los siguientes datos de los activos de la empresa. A ver, vamos a ver. Dice, se le brindan los datos de los activos de la empresa, tienes las fechas de compra de los activos, son 3, tienes 3 fechas de compra, tienes 3 maquinarias, tienes los costos, los valores de rescate, la vida útil, ¿ok? Y vamos a registrar solamente el asiento de venta. Dice, la empresa decide vender la máquina 3, ya que uno de los mejores amigos del gerente le ofreció la superoferta de comprársela a 5.500 soles. Como el gerente consideró que la maquinaria ya tenía tiempo en la empresa, decide aceptar la oferta y realizar la venta al contado el último día de diciembre. Adicionalmente, se sabe también que el contador olvidó registrar el asiento de esta venta. O sea, lo que te están pidiendo, y lo voy a poner acá, es registrar la venta del activo fijo, o mejor dicho, de la maquinaria 3, ¿no? Registrar la venta de la maquinaria 3, que justamente fue el último día de diciembre, o sea, el 31 de diciembre del 2019. En este ejercicio era por el año 2019. Eso es lo que tenemos que registrar, la venta. Entonces, si tú lees tu teoría, para poder registrar la venta de la maquinaria 3, el 31 de diciembre del 2019, primero hay que depreciar. Pero si tú te das cuenta, en este ejercicio no te están hablando de la depreciación. O sea, si no te hablan que se ha olvidado depreciar el contador, tú no lo haces. Así que el primer paso no lo voy a hacer porque no me están diciendo que el contador se haya olvidado de registrar la depreciación. Me está diciendo que el contador se olvidó de registrar la venta. Entonces, el primer paso de tu resumen, que es la depreciación, no lo voy a hacer porque se asume que el contador ya lo hizo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Mi chamba va a ser el segundo paso, que es la venta del activo fijo. Eso es lo que yo voy a hacer, la venta del activo fijo. Entonces, comenzamos. Voy a hacer el asiento de venta por acá. Y voy a colocar debe y haber.
Ya está. Primero, si ustedes están mirando el asiento de venta de un activo fijo, primero hay que saber si es al contado o al crédito. Si ustedes leen de nuevo la pregunta, dice que la maquinaria 3 se vendió a 5.500 soles, pero al contado. Dice que la venta fue al contado, entonces voy a usar efectivo. Sube mi efectivo por 5.500 soles. Ya está. Luego que subes el efectivo, debajo que viene depreciación acumulada de esa maquinaria 3 que estás vendiendo. Como yo estoy vendiendo la maquinaria 3, yo lo primero que tengo que hacer es, una vez que ya sabes a cuánto lo estás vendiendo, que es al contado en efectivo, tienes que eliminar toda la depreciación acumulada. Entonces voy a colocar acá al costado. Eliminando la depreciación acumulada de la máquina 3. Para yo poder eliminar la depreciación acumulada de la maquinaria 3, yo necesito la depreciación anual y la depreciación mensual. ¿Cuánto te sale la depreciación anual? Para que tú puedas calcular la depreciación anual, te sale lo siguiente. La depreciación anual es el costo de la máquina, o sea, 10.000, porque estoy trabajando con la máquina 3. El costo de la máquina 3, que es 10.000, menos el valor de rescate, que no tiene, 0, y entre los años, que son 5. O sea, 2.000 soles. Esa es la depreciación anual. Entonces, el mensual sería el anual entre 2. ¿Y para qué hago este cálculo? Para poder saber cuánto de depreciación acumulada voy a eliminar. Y para eso tienes que contar desde la fecha que compraste la maquinaria hasta la fecha que lo vendiste. ¿Cuándo compraste la maquinaria? La maquinaria 3 lo compré el 1 de diciembre del 17. ¿Y cuándo lo vendí? Lo vendí el 31 de diciembre del 19. Entonces, como lo vendí el 31 de diciembre del 19, voy a contar hasta el 31 de diciembre del 19. ¿Cuántos meses ha pasado? Desde la fecha que compraste hasta la fecha que lo vendiste, ¿cuánto tiempo ha pasado? Cuenta. Desde el 2017, que fue 1 de diciembre, ha pasado un mes por el año 2017, más 12 meses por el año 2018, más 12 meses por el año 2019. O sea, 25 meses. O sea, mi depreciación acumulada a eliminar sería 25 meses por el mensual. Y eso sería el monto de toda la depreciación acumulada que tenemos que eliminar de la maquinaria 3. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ahora, dejas un espacio porque no sabes si tienes pérdida o ganancia, ¿de acuerdo? Y aquí eliminas la maquinaria 3. Elimino la maquinaria 3 al costo, que es 10.000. Listo. Ya está. Y ahora sí, al ojo, ¿cuánto te sale la pérdida o ganancia? Tú dices, ¿dónde suma el menor? En el debe. Entonces aquí me falta colocar un número para que me cuadre el asiento y como me salió en el debe, eso me sale una pérdida por venta de maquinaria. Si te hubiese salido en el haber, eso te hubiese salido ingreso por venta. Y eso sería básicamente todo con respecto a una venta de máquina. Y así se tiene que trabajar con cualquier asiento de venta de activo fijo. Puede ser de una maquinaria, puede ser de un vehículo, de un mueble, de un edificio, etc. Preguntas por la venta de un activo fijo. Y siempre viene a ser asientos de venta de activos fijos. Siempre. Entonces tienes que saber. Todos los asientos tipo de este resumen de ajuste es sumamente importante porque siempre viene a ser asientos de venta de activo fijo, de depreciación, de préstamo, de costo de venta. Tienes que sí o sí saber estos asientos. ¿Preguntas hasta aquí?
Listo, ahora pasemos a gastos pagados por adelantado. Para poder desarrollar esta pregunta de gastos pagados por adelantado, que lo tengo acá, lo primero que yo voy a hacer es la teoría. Pasamos al punto número 5, ¿cómo se registra un gasto pagado por adelantado? Primero, para realizar este tipo de asiento, o sea, el alquiler, el seguro, la publicidad pagada por adelantado, tienes que hacer dos pasos, siempre dos pasos. El primer paso es registrar el pago y el segundo paso que no te puedes olvidar es el gasto. Siempre, siempre que tú pagues algo por adelantado, tienes que hacer los dos asientos, el pago y el gasto. Ahora, ¿cómo se registra el pago? Siempre que pagues algo por adelantado, el asiento es así. Colocas alquiler, publicidad o seguro pagado por adelantado contra efectivo, ese es el primer asiento. Y luego registras el gasto, que es gasto en el debe contra alquiler, publicidad y seguro pagado por adelantado. Esos son los dos asientos que siempre tienes que hacer, el pago primero y luego el gasto. Ahora, como es de esperarse, como hablamos de gasto, ya sabes por teoría que si tú quieres registrar un gasto de años pasados, tienes que colocar resultados acumulados. ¿De acuerdo? Si es que registras un gasto de años pasados. Y eso es básicamente toda la teoría que tienes que saber por una publicidad, seguro y alquiler pagado por adelantado. Siempre el pago primero y luego el gasto. Ya sabes que el gasto es lo que has consumido de ese pago por adelantado. Por ejemplo, si tú pagaste un alquiler por un año, el gasto es cuánto de ese alquiler ya lo usaste. Si tú de ese año que habías pagado por adelantado de alquiler has usado o has consumido los 3 primeros meses, entonces registras el gasto por esos 3 meses. Si tú por ese alquiler que pagaste por un año has usado solo un mes, solamente registras el gasto por un mes. El gasto es lo que has usado de lo que has pagado por adelantado. De acuerdo, una cosa es pagar un alquiler por un año y otra cosa muy diferente que es el gasto es de ese alquiler por un año. ¿Cuánto usaste del alquiler? Si usé solamente un mes, registras el gasto por un mes. Si usaste 2 meses, registras el gasto por 2 meses. El gasto es lo que usaste de ese alquiler, de esa publicidad o de ese seguro pagado por adelantado. ¿Sí? Y esos son los dos asientos que tienes que aplicar, el pago y el gasto. Hasta aquí, preguntas. Ok, ahora sí, pasamos al ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Vamos a ver, este es el ejercicio de acá, que está de amarillo, y dice, el 1 de abril del 2019 se pagó por un seguro contra robo 60.000 soles por 2 años. O sea, estás pagando por 2 años un seguro, que es un seguro pagado por adelantado por 60.000 soles. Y se sabe que el contador no registró el gasto por el año. Entonces, te dan un balance por el año 2019 y te dicen que se había pagado un seguro por 2 años. Recuerda que si tú pagas un seguro por 2 años, estás en la cuenta seguro pagado por adelantado. Y tú sabes que un seguro pagado por adelantado tiene 2 pasos según el resumen. El paso 1 es registrar el pago. Pero hay que tener mucho cuidado si tenemos que realmente registrar el pago o si es que ya se hizo. Se supone que se ha pagado un seguro por 2 años por 60.000 soles. Si tú buscas en tu balance, porque en este ejercicio te daban un balance y buscas seguro pagado por adelantado, te vas a dar cuenta que los 60.000 ya están registrados en tu balance. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que los 60.000 ya esté registrado en nuestro balance? Significa que el contador ya hizo el asiento del pago.
O sea, el paso 1 no lo voy a hacer porque el contador ya lo hizo. ¿Cómo sé que ya lo hizo? Porque en el balance me dan la cuenta con el monto del pago. O sea que ya registró el pago. Yo no lo voy a volver a hacer porque el contador ya lo hizo. O sea, el paso 1, este paso 1 de tu resumen, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el contador ya lo hizo. Entonces, mi chamba solamente es hacer el paso 2, el gasto. Así que voy a ir al paso 2. Paso 2, registrar el gasto. Y para registrar el gasto, como el contador no lo ha hecho, porque además el problema me dice que el contador no ha registrado el gasto, voy a hacer el gasto. Debe ya haber. Y el gasto se registra de esta manera. Gasto por seguro contra seguro pagado por adelantado. Así se registra, según tu teoría, el paso 2. Y ahora la pregunta es, ¿por cuánto? Y para eso hay que hacer nuestros cálculos. Yo pagué por este seguro 60.000 soles, ¿de acuerdo? Tú pagaste 60.000 soles por 2 años, o sea, por 24 meses. Entonces, si tú pagaste por este seguro 60.000 soles por 24 meses, ¿cuánto te sale el mensual? El mensual te sale 60.000 entre 24. Ese me sale el gasto mensual. Y si ya tienes el gasto mensual, ahora me tienes que decir, de estos 24 meses que tú has pagado, ¿cuánto has usado de seguro? Voy a usar desde el 1 de abril, como a mí me piden hasta el 31 de diciembre, voy a usar desde el 1 de abril del 2019 que comencé a pagar el seguro hasta el 31 de diciembre del 2019, que es el periodo que me piden. ¿Cuántos meses entonces? 9 meses. De abril a diciembre hay 9 meses. Entonces, yo de esos 24 meses que yo pagué, solamente he usado hasta el 31 de diciembre del 2019 9 meses. De abril a diciembre solamente hay 9. Entonces, como he usado solamente 9, mi gasto por seguro sería 9 por el mensual. Y así te quedaría el asiento de ajuste para este ejercicio. ¿Preguntas? ¿Dudas que tengan? Listo, ya así te quedaría. Entonces, estas son las cosas que te debes de acordar cuando registras algo pagado por adelantado. No necesariamente puede ser seguro, puede ser alquiler, publicidad. ¿Sí? Ok. Y luego tenemos 2 ejercicios más. 2 ejercicios de teoría para cerrar con este primer resumen, que es el punto número 6. Como existe lo pagado por adelantado, también tienen que saber, solo les voy a explicar en términos teóricos, nunca ha venido, pero tienes que saberlo, que como existe lo pagado por adelantado, también existe lo cobrado por adelantado, que es la misma lógica que lo pagado, solamente que ahora es cobrar por adelantado. Tienes que aplicar también 2 pasos. El primer paso es el cobro, sube tu efectivo y sube tu alquiler publicidad cobrada por adelantado en el haber. Primero registras el cobro y luego registras lo que se usó, que en este caso sería el ingreso. Alquiler publicidad seguro cobrado por adelantado en el debe contra ingreso en el haber. Y ya sabes que si tú quieres registrar algún ingreso de años pasados, entonces se coloca resultados acumulados también. Y eso es básicamente lo que necesitas saber de un cobrado por adelantado. Nunca ha venido, pero siempre lo explico porque es muy parecido a lo pagado por adelantado, solamente que ahora tú cobras. ¿Sí? Eso es básicamente. Y ahora otro punto importante que es la número 7.
Este punto de la número 7 lo expliqué en la clase de ayer que lo tienen grabado en la plataforma, que son asientos de operación. Pero acá hay un pequeño detalle. ¿Qué pasa si tú tienes una devolución sobre venta pero con rebaja? Si tú tienes una devolución sobre venta, pero en esa devolución sobre venta hubo una rebaja, el asiento es así. Colocas devolución y rebaja sobre venta y dentro de la devolución y rebaja sobre venta vas a considerar la devolución, de acuerdo, pero le vas a restar la rebaja. Siempre que un cliente te devuelva una venta que tú le has vendido y esa venta tuvo una rebaja, la devolución y rebaja sobre venta se saca de esta manera. Devolución menos la rebaja, siempre. Y luego lo cuadras contra efectivo, si te dicen que se devuelve en efectivo, lo puedes cuadrar contra cuentas por cobrar a comerciales o anticipo al cliente, cualquiera de los tres casos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces tengan cuidado con las devoluciones sobre venta con rebaja. Siempre la devolución sobre venta con rebaja, siempre la devolución le vas a restar la rebaja. Hasta ahí, ¿preguntas por las devoluciones sobre venta con rebaja? Ok, y estos serían los asientos más comunes. No son todos los asientos, porque vuelvo a repetir, los asientos de ajuste son infinitos, pero son los más comunes, los que más preguntan en un examen. Ahora vamos a pasar a un ejercicio del Excel también, porque aquí están los ejercicios, que dice otros. ¿Cómo también te pueden tomar un ejercicio? De esta manera. Dice, el contador registró una venta de mercadería, al contado de la siguiente manera. Cargó cuentas por cobrar a comerciales por 10.000 soles y la venta lo abonó por la misma cantidad. Se sabe que la venta fue por 10.000 soles, pero con una rebaja del 10%. O sea, esto, por ejemplo, es un asiento de ajuste también, pero en este caso el contador ya hizo un asiento, pero lo ha hecho mal. Entonces, cuando el contador hace un asiento, pero lo hace mal, tienes que hacer lo siguiente. Primero vas a colocar en tu hoja borrador lo que hizo el contador. Contador, dos puntos. Y vamos a hacer el asiento que hizo el contador. Ese es un borrador. Debe y haber. Según lo que yo leo en el ejercicio, dice que hubo una venta al contado y el contador lo registró de la siguiente manera. Cargó, cargar es debe, cargó en el debe cuentas por cobrar a comerciales, dice que eso cargó en el debe, cargar es debe, por 10.000 soles. Y abonó, abonar es saber, y abonó la cuenta ventas por la misma cantidad. Ya, eso hizo el contador. O sea, para el contador, una venta de mercadería al contado se hace así. Tú sabes que esto está recontra mal. Este asiento no existe. Está mal. Entonces, vas a hacer aquí debajo, sigues en tu borrador, vas a hacer el asiento correcto. ¿Cómo debió ser el asiento correcto? ¿Cómo se registra una venta al contado con rebaja? Se registra así. Primero se coloca la venta que fue de 10.000 soles, pero según el problema, esta venta tuvo una rebaja. La rebaja va en el debe. Rebaja sobre venta del 10%. Entonces tienes tu venta en el haber, que es un ingreso, ahí aumenta. Luego registras la rebaja, que es un gasto, que va en el debe, aumenta en el debe los gastos. Y como es al contado, sube tu efectivo, que sería la venta menos rebaja. Así debió ser el asiento correcto. Entonces, mira lo que ustedes tienen. El contador hizo este asiento, el primero, pero el correcto fue este. Entonces, ahora sí viene el famoso asiento de ajuste, que es lo que te van a revisar. ¿Cómo debió ser el asiento de ajuste entonces? Mi asiento de ajuste debió ser de esta manera. Tienes que hacer lo que sea para que de este asiento que tiene el contador llegues al correcto. Por ejemplo, el contador colocó en el debe una cuenta por cobrar a comerciales de 10.000. Pero si tú miras tu asiento correcto, el contador no tiene cuentas por cobrar.
O sea, en el asiento correcto no hay cuentas por cobrar. Entonces, esta cuenta por cobrar que puso el contador está mal, lo eliminas. Si lo puso en el debe, tú lo eliminas en el haber. Listo. Por 10.000. Ya tienes la primera corrección. Elimino las cuentas por cobrar que el contador hizo mal. Luego, el contador puso ventas en el haber por 10.000. Ok, en mi asiento correcto las ventas están bien. Entonces, las ventas no hago nada porque el contador lo hizo bien. Pero, ¿qué le está faltando al contador? Al contador le está faltando estas dos cuentas. Le está faltando el efectivo y la rebaja. No lo veo por ninguna parte. Entonces, como el contador se olvidó del efectivo y la rebaja, eso como está en el debe, lo agregas en el debe, porque se olvidó, lo agregas. Y colocas 9.000 de efectivo y 1.000 de rebaja. Y a esto se le llama el asiento de ajuste. Y así como este asiento de ajuste, puede existir una infinidad de asientos de ajuste. Por eso les decía que ustedes, para que sepan hacer asientos de ajuste, tienen que saber asientos contables. Porque al final, los asientos de ajuste no es otra cosa que asientos contables. ¿Sí? Preguntas de cómo llegué al asiento de ajuste. Y, por ejemplo, este asiento de ajuste no está en tu resumen porque son asientos que pueden aparecer dependiendo del problema. Y este es el procedimiento. Siempre que tú sepas qué hizo el contador, debajo haces el asiento correcto. Y para que hagas el asiento correcto, obviamente tienes que saber hacer asientos contables. Una vez que ya tienes lo que hizo el contador y el asiento correcto, lo cruzas y eso te da el famoso ajuste, que en este caso me dio este asiento de aquí. Y así también hay otros ejercicios de ajuste. Preguntas. Dudas. Listo. Y por último, en estos 17 minutos que nos queda, vamos a hablar el último resumen y con eso termino la clase del día de hoy. Estimaciones. Para eso les he hecho otro resumen sumamente importante. Seguimos con el tema de ajustes, pero ahora nos enfocamos en otro tipo de transacciones. Nos vamos a enfocar en los asientos de ajuste de la estimación de cobranza dudosa. Vamos a estudiar los 5 asientos de ajustes más comunes que hay y los que siempre preguntan en una PC1. Primero, hay que recordar, ¿qué es una estimación de cobranza dudosa? Una estimación de cobranza dudosa, como te he colocado en el resumen, ocurre cuando hay una probabilidad que una cuenta por cobrar a comerciales no la puedas cobrar. O sea, si tú tienes una probabilidad que una cuenta por cobrar a comerciales no la puedas cobrar, se provisiona o se estima. Y existen 5 casos. Cualquiera de estos 5 casos te pueden pedir en un examen. Por ejemplo, la primera, estimación o provisión de una cuenta por cobrar a comerciales. ¿Qué significa estimar o provisionar? Acá te puse como su significado. Dice, esto significa cuando tú estimas o provisionas una cuenta por cobrar, significa cuando tienes que estimar o provisionar una cuenta por cobrar a comerciales porque tienes una probabilidad que el cliente no te cancele. Si tú tienes una probabilidad de que el cliente no te cancele la deuda, pues estimas o provisionas. Y cuando tú estimas o provisionas una cuenta por cobrar a comerciales, el asiento es así. Gasto por cobranza dudosa en el debe contra estimación por cobranza dudosa. Es el único asiento que existe. Y obviamente este asiento tiene sus sinónimos. Al gasto por cobranza dudosa también se le conoce como gasto por incobrables y a la estimación por cobranza dudosa también se le conoce como provisión por incobrables. Y ese es el primer asiento cuando provisionas. Ahora, segundo asiento. Cuando logras cobrar una cuenta por cobrar a comerciales en el mismo año en el que lo provisionaste. Te voy a explicar qué significa eso. Dice, esto significa, imagínate, es un ejemplo, que tú provisionaste una cuenta por cobrar en el año 2020. Imagínate que tú habías provisionado una cuenta por cobrar en el año 2020, en enero, imagínate, en enero del 2020, porque un cliente, tenías una probabilidad de que un cliente no te iba a cancelar. Lo provisionaste.
Sin embargo, pasaron los meses y en este mismo año, o sea, en el mismo año 2020, el cliente te llega a cancelar esa deuda que habías provisionado. Si pasa eso, si es que el cliente te cancela una cuenta por cobrar en el mismo año que lo habías provisionado, tienes que hacer estos dos asientos. Tienes que colocar efectivo contra cuenta por cobrar a comerciales como primer asiento y automáticamente hacer este segundo asiento que es estimación por cobranza dudosa contra gasto por cobranza dudosa. Esos serían los dos asientos. Siempre. Eso es siempre y cuando logras cobrar una cuenta por cobrar a comerciales en el mismo año en el que lo provisionaste. Caso contrario, vamos al caso 3. ¿Qué pasa si logras cobrar una cuenta por cobrar a comerciales, pero no en el mismo año, sino en diferente año? Si logras cobrar una cuenta por cobrar a comerciales en diferente año al que lo provisionaste, el asiento es así. Efectivo contra cuentas por cobrar a comerciales, pero viene un segundo asiento que es estimación de cobranza dudosa y acá viene el cambio. Acá se coloca ingreso por recupero de cuenta. Estos asientos que te estoy enseñando te los tienes que memorizar porque son los únicos que existen. Cuarto caso, cuando castigas una cuenta. Cuando el problema te dice que tú castigas una cuenta, porque así te lo va a decir, se castigó una cuenta, dice, ¿no? Cuando se castiga una cuenta, previamente debió estar provisionado. O sea, tú no puedes castigar una cuenta de manera directa sin haberlo provisionado. Siempre esa cuenta para castigar tiene que estar provisionada. Entonces, si es que ya provisionaste esa cuenta y ahora lo quieres castigar, el asiento es así. Estimación de cobranza dudosa contra cuentas por cobrar a comerciales. Es el único asiento que existe para el castigo. Y por último, una vez que castigaste la cuenta, ¿qué pasa si te cancelan la cuenta castigada? Si a ti te cancelan una cuenta castigada, el asiento es así. Sube tu efectivo y en el haber sube tu ingreso por recupero de cuenta. Y esos son los 5 asientos que debes de aprenderte porque cualquiera de esos 5 te puede venir en tu examen. ¿Preguntas? Y con eso cierro la teoría de ajustes. Y ahora sí, para ya cerrar la clase, voy a aplicar algunos asientos que te acabo de explicar en un ejercicio. En este de acá, que es el último. ¿Qué dice? Vamos a ver. Dice, el encargado del área de créditos y cobranza revisó la antigüedad de las facturas, o sea, la antigüedad de las cuentas por cobrar, que conforman el total de las cuentas por cobrar y de estas identificó una cantidad sobre la cual calculará la estimación del periodo y que no habían sido provisionadas a la fecha, o sea que tienes que provisionar. Entonces, vamos a provisionar estas cuentas. Así que el primer asiento que voy a hacer es el asiento de provisión. Para provisionar la cuenta, le voy a llamar aquí número 1. Tienes que hacer esta transacción de aquí. ¿Cómo se provisiona una cuenta? Ve a tu resumen y fíjate. ¿Cómo se provisiona una cuenta? Tenemos que hacer el asiento número 1. Así se provisiona. Gasto contra estimación. Entonces, colocas gasto por cobranza dudosa contra estimación por cobranza dudosa. Una vez que ya tienes el gasto por cobranza dudosa con la estimación, comienzas a provisionar por eso. Con respecto a los 35,000, dice que estos 35,000 se provisiona el 8%, entonces multiplicas 35,000 por el 8%, más 59,000 por el 25%, más 29,000 por el 70%. Listo. Y así terminas el primer asiento de provisión. Y eso es todo por el primer asiento. Luego pasamos al siguiente punto. Vamos al segundo asiento de ajuste. Segundo asiento de ajuste te dice cuentas estimadas como incobrables, o sea, cuentas ya provisionadas
en las que se agotaron todas las instancias judiciales. Cuando ustedes les dicen que ya se agotó estas cuentas provisionadas, ya se agotó todas las instancias judiciales, te están pidiendo que castigues la cuenta. O sea, en otras palabras, te están diciendo que estos 66.000 soles lo tienes que castigar. Como ya están provisionadas, porque te dicen que son cuentas ya estimadas, ya provisionadas, entonces solamente hay que aplicar el asiento del castigo. ¿Cómo es el asiento del castigo? Te vas a tu punto número 4 y aplicas este asiento de acá. Estimación contra cuentas por cobrar a comerciales. Y colocas. Estimación de cobranza dudosa contra cuentas por cobrar a comerciales. Y colocas los 66.000 soles. Y fin de tu ejercicio número 2. Hasta ahí, ¿preguntas? Solamente es copiar los asientos que están en tu resumen. Ok, pasamos a la 3. ¿Qué dice la transacción número 3? Dice, se han cobrado cuentas que habían sido completamente provisionadas como incobrables en el ejercicio anterior. Cuando les dicen ejercicio anterior es que son en años pasados. Entonces, en el punto número 3 tenemos que hacer el asiento cuando cobramos cuentas provisionadas en diferente año. Para eso tienes que aplicar el punto número 3. Cuando logras cobrar una cuenta por cobrar provisionada, pero en diferente año, ¿cuántos pasos tienes que hacer? 2. Aplica estos 2 pasos. Sería efectivo contra cuenta por cobrar a comerciales primero y no te olvides del segundo paso porque así dice tu teoría, que es estimación de cobranza dudosa contra ingreso por recupero de cuenta. Y esos serían los 2 asientos para el punto 3. Cuando cobras una cuenta provisionada en diferente año. ¿Por cuánto? Por 31.500. Y así terminas el punto número 3. ¿Dudas por la 3? Y por último, para cerrar, la número 4. La número 4 te dice, el 1 de abril se cobró una cuenta castigada por 10.000 soles y el contador no registró la transacción. Entonces lo hacemos. Estamos cobrando una cuenta castigada. Vea tu resumen. ¿Cómo es el asiento cuando cobras una cuenta castigada? Punto número 5. Cuando tú cobras una cuenta castigada, el asiento es así. Efectivo contra ingreso por recupero de cuenta. Aplica el punto número 5 de tu resumen. Si yo cobro una cuenta castigada es sube mi efectivo y en el haber coloco ingreso por recupero de cuenta. Y colocas el monto del cobro del castigo que es 10.000. Y listo, nada del otro mundo. Solamente tienes que saber los 5 tipos de asientos que hay en una estimación. Y eso sería todo con respecto al tema de ajustes, que es un tema muy importante porque suele venir muchísimo en la primera PC. ¿Preguntas? Ok, chicos, entonces nada. Nos vemos mañana. Mañana las clases son a las 9:30 de la mañana para ver el último tema teórico que es balance constructivo. Y con eso ya cerraría los temas principales que tienes que repasar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas que tengan?